Buenas, ¿cómo están ustedes? En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cráneo y cavidades comunes, pero haciendo más énfasis en lo que son las estructuras óseas formantes del cráneo, ya que las cavidades comunes van a ser abordadas con posterioridad en otras instancias de lo que es la cursada ordinaria. ¿Sí? Existen varias formas de abordar este tema. De hecho, pueden encontrar un video realizado por mí que tiene otro formato. Pero esta clasificación o esta división de la cabeza tiene mejores proyecciones a futuro, sobre todo en lo que respecta a la nomenclatura, y tiene una base muy importante de lo que es el desarrollo en sí, de lo que es la cabeza. Ya que no solo la cabeza es una estructura ósea compleja, de hecho, a mi entender, es la parte más compleja del entendimiento de la osteología, sino que además a esto se le suma el hecho de que tiene múltiples formantes a nivel de lo que es su historia en el desarrollo. Podemos hablar de que tiene un componente branquial, o sea, los huesos de la cabeza, algunos huesos de la cabeza tienen un origen en el mesodermo branquial, otros en el mesodermo somítico, otros en el mesodermo, en el neuro, en la neuroplaca, bien, en el mesodermo del neuroplaca, y a su vez existe una pequeña porción que es de origen de tipo encondral, también del neuroectodermo, con lo cual se hace extremadamente compleja la interpretación de la formación, de la génesis y el desarrollo de lo que es la estructura ósea en sí de la cabeza. Una forma relativamente simple de separarlo es hablar de lo que es un neurocráneo y por otro lado de hablar de lo que es un esplagmocráneo. Hacia futuro, dentro de la que es la carrera, ustedes van a encontrar el concepto de macizo maxilofacial en referencia a lo que es el esplagmocráneo. De esta manera, el esplagmocráneo o macizo maxilofacial lo vamos a poder dividir en un macizo facial propiamente dicho y en el maxilar inferior como estructura independiente. Respecto del neurocráneo, nosotros vamos a poder dividir el neurocráneo en dos porciones. Uno es la calota y otro es la base del cráneo. Así que vamos a tratar de ser un poco y explayarnos y brindar un poco más de información respecto de esta estructura ósea que es la cabeza ósea. Lo primero que vamos a poder hacer, o lo primero que tenemos que hacer, es hacer una división entre o una limitante entre lo que es la calota y la base. Muchos van a encontrar que debemos tomar como punto anterior, ¿sí?, la unión entre la rama externa descendente del frontal o rama malar del frontal con la rama frontal del malar, este punto que tenemos aquí, y el otro punto exactamente igual del otro lado, donde nosotros trazaríamos, uniendo estos dos puntos, una línea que posteriormente se transformará en un plano que vamos a poder observarlo en la vista lateral, ya que si tomamos referencia estos dos puntos, trazamos esta línea. Entonces, ya teniendo ubicada la unión entre el hueso frontal y el hueso malar a nivel externo, teniendo este punto como referencia, vamos a buscar la protuberancia occipital externa y trazaremos una línea oblicua que va desde anterior a posterior y desde craneal a caudal, generando o continuando el corte del plano que vamos a ver más adelante en esta diapositiva, donde vamos a tener que una línea horizontal a la altura del tubérculo occipital externo. De esta manera, si nosotros hacemos una continuidad de todo esto, vamos a tener un plano oblicuo descendente que nos va a dividir entonces una región superior, que es la calota, y una región inferior,
que es la base del cráneo. Eso lo van a poder encontrar en la gran mayoría de los casos, pero debemos considerar también que si nosotros trazamos o consideramos esa división previa descripta, van a quedar estructuras óseas de la base del cráneo que van a verse entorpecidas desde el punto de vista práctico a futuro. Con lo cual, yo les voy a brindar otra división que a mi entender es más práctica, donde nosotros tomamos la arcada superciliar, el punto más superior de la arcada superciliar, y de ambas arcadas, mejor dicho, y trazamos esta línea horizontal. Y la vamos a transferir en forma continua hasta el punto de unión fronto-parieto-esfenoidal. Este punto que encontramos aquí. Luego continuamos a lo largo de la sutura parieto-esfenoidal, continuamos a través de la sutura parieto-escamosa o parieto-temporal, luego hacia atrás nos vamos a encontrar este punto, que es el punto de unión entre el parietal, el occipital y la apófisis mastoides, hueso temporal, que es el punto parieto-occipito temporal. Y continuaríamos la línea de sutura entre el hueso parietal y el hueso occipital hasta la parte más posterior, dejando los huesos sesamoideos hacia arriba, ¿bien? Y de esta manera definiríamos entonces que la porción superior es lo que comúnmente se denomina como calota y la parte inferior se denominaría base de cráneo. Es el límite superior de la base del cráneo. Vuelvo a repetir que esta última división, a mi entender, es un poco más práctica porque conserva ciertas estructuras que están por dentro del endocráneo y nos hacen más fácil la identificación de estas estructuras y hacen que sea menos complejo el aprendizaje. El otro punto que tenemos que definir es el límite inferior de la base del cráneo, o sea, lo que separa la base del cráneo del macizo facial. Y esto es bastante difícil de seguir porque es extremadamente complejo los lineamientos y los límites, con lo cual vamos a ser un poco más lentos en la explicación como para que eventualmente se entienda bien el concepto. Comenzamos en el punto de unión entre lo que son los huesos propios de la nariz y el frontal, esta sutura que encontramos aquí. Continuamos lateralmente esta sutura y pasamos a la sutura entre el frontal, la rama maxilar descendente del frontal, y la rama ascendente o rama frontal del maxilar superior. Luego nos vamos a introducir dentro de lo que es el conducto, la cavidad orbitaria. Ya vamos a ver una imagen con mejor detenimiento de las estructuras de la cara interna, cómo va a continuar esta línea. Hacia el fondo, ¿sí?, se va a continuar visualmente entre lo que es el ala mayor del esfenoides y el cuerpo del maxilar. Ya lo vamos a ver con mejor detenimiento porque en realidad esta línea es una línea más que nada de tipo pedagógico, como para que ustedes entiendan cómo se continúa en profundidad. Luego subiríamos por la sutura entre lo que es el ala mayor del esfenoides y el hueso malar en profundidad. Se continuaría con la unión intraorbitaria de lo que es el frontal con el malar. Luego se continuaría hacia afuera de la cavidad orbitaria entre lo que es la rama descendente malar del frontal y la rama ascendente frontal del malar. Y esto ya nos estamos aproximando a la profundidad de lo que es las relaciones dentro de la órbita. Fíjense que esta línea en profundidad nos va a estar ubicando entre lo que es el hueso frontal y la unión con el hueso etmoides, con la masa lateral del etmoides.
De esta manera, el etmoides quedaría ubicado dentro de lo que es el macizo facial, mientras que el frontal no quedaría ubicado dentro del macizo. Se va a continuar por la unión frontoetmoidal hacia posterior. Ya vamos a tener una imagen donde se ve mejor estas estructuras. Sobrepasa el palatino, se introduce en parte dentro de lo que es la hendidura esfenoidal. Vuelvo a repetirlo, ya tenemos, vamos a ver a continuación una imagen de mejores características. Se continúa por lo que es el surco maxiloesfenoidal o esfenomaxilar. Luego continúa hacia afuera por lo que es la sutura entre lo que es el cuerpo del maxilar superior y el ala mayor del esfenoides. Se continúa hacia arriba entre lo que es el ala mayor del esfenoides y el cuerpo del malar, y comienza a desplazarse hacia anterior y hacia externo a través de lo que es la sutura entre el hueso frontal y el hueso malar. Si nosotros vemos entonces una imagen de lo que es la pared externa, donde aquí tenemos el hueso malar, bien, y aquí tenemos parte de lo que es el ala mayor del esfenoides, y acá tenemos lo que es el hueso frontal. Fíjense cómo la hendidura maxiloesfenoidal o esfenomaxilar se continúa a través de lo que es la porción de la sutura del cuerpo del maxilar, la apófisis esfenoidal del hueso maxilar, con el ala mayor del esfenoides, la sutura entre el malar y el ala mayor del esfenoides, la sutura entre lo que es el hueso malar y el hueso frontal. Esto vendría a ser la pared externa de la cavidad orbitaria. Pero algo interesante que tenemos que ver es que hacia el fondo de la cavidad orbitaria, donde la cavidad orbitaria tenemos la hendidura esfenoidal y la unión entre la hendidura esfenoidal y la unión entre lo que es el surco o hendidura esfenomaxilar, en profundidad, esto ya sería el trasfondo de la fosa pterigo-palatina, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se continúa descendiendo entre lo que es el cuerpo del maxilar y la apófisis pterigoides, cara anterior de la apófisis pterigoides, y hacia más inferior vamos a poder observar que esto va a quedar y dejar el hueso palatino, la apófisis, parte de lo que es la apófisis orbitaria del hueso palatino y por lo que parte de lo que es la apófisis vertical del palatino, van a quedar hacia el macizo maxilofacial, pasando esta línea entre el palatino y la apófisis pterigoides. Lo vamos a poder observar mejor en otra imagen. En esta imagen, que es la visión de la cara interna, es donde yo les decía que lo vamos a poder ver un poquitito mejor esta zona. Recuerden entonces que de la unión entre el hueso propio de la nariz y el frontal, continúa la unión entre lo que es la rama ascendente o rama frontal del maxilar. Luego encontramos al hueso unguis, que nos va a continuar, ¿sí?, esta unión entre el frontal y el unguis. Luego vamos a tener la unión entre el etmoides y el frontal, masa lateral, específicamente esta zona se denomina lámina papirácea del etmoides, ¿sí?, con el frontal, desciende entre la unión entre el esfenoides y el etmoides, para luego descender en forma vertical con la apófisis orbitaria del palatino. Encontramos el orificio esfenopalatino, descendemos, por lo tanto tenemos aquí, este es el trasfondo más profundo de lo que es la fosa pterigomaxilar, o región, algunos la denominan región palatina. Hay varias denominaciones, ya vamos a definir un poquito esto más adelante. Y desciende entre lo que es la cara posterior del cuerpo del maxilar, lo que es la apófisis pterigoides, y hacia abajo entre el palatino y la cara anterior de la apófisis pterigoides. Y a nivel inferior, nuevamente, nosotros aquí lo que estamos viendo es la unión entre lo que es la sutura entre el palatino y aquí entre el palatino y el esfenoides y entre el maxilar,
y el efenoides específicamente con el ala, ¿sí? Con la apófisis pterigoides. Entonces la apófisis pterigoides queda adherida a lo que es la base del cráneo, mientras que el palatino y el maxilar conforman parte de lo que es el macizo maxilofacial. Eso sería lo que respecta a la división o límite inferior de lo que es la base del cráneo. Y esta división que termino de decir no es arbitraria, ya que a futuro ustedes van a poder leer en otras especialidades lo que es son las fracturas de Lefort. Las fracturas de Lefort son lesiones descritas por este autor que son de origen traumático en el macizo maxilofacial y tienen distintos grados, no tienen relevancia en estos momentos, pero el desprendimiento completo del macizo maxilofacial de la base del cráneo, que coincide con todo lo anteriormente descrito, es la fractura más grave descrita por Lefort. Y es por eso que es interesante saber y comprender cuál es este límite entre macizo facial y base de cráneo, porque a futuro esto se va a poder observar perfectamente en estudios complementarios como por ejemplo la tomografía computada. Si nosotros tenemos que hablar de lo que es la división endocraneal de la base del cráneo, en realidad lo que vamos a poder ver, si nosotros observamos la vista endocraneal de la base del cráneo, obviamente tenemos que extraer la calota. De manera nosotros podemos observar el interior de la base del cráneo. Esto es importante porque también desde el punto de vista pedagógico tenemos que entender que tenemos que ser prácticos y ordenados para poder entender los múltiples orificios y accidentes que presenta esta estructura. Es así que de esta manera vamos a dividir a la base del cráneo, mejor dicho, en esta vista endocraneal, vamos a poder dividir a lo que es el endocráneo, continuando el ala menor del efenoides lateralmente con lo que es la crista temporofrontal, parietofrontal, apófisis clinoides. Por un lado, vamos a trazar una línea imaginaria que vaya de la apófisis clinoides anterior a la apófisis clinoide posterior, se continúa por el ala menor del efenoides, se continúa entre lo que es el ala mayor y el parietal hasta la unión antes descrita del otro lado. Esta es la primera línea que nosotros tenemos que trazar. La segunda línea que nosotros tenemos que trazar es la unión a través de dos líneas, una en cada lado, desde la apófisis clinoides anterior a la apófisis clinoides posterior. Y por último, las últimas líneas que nosotros tenemos que trazar es unir ambas apófisis clinoides entre sí y continuar desde el punto más externo de la apófisis clinoide posterior por sobre el borde superior de lo que es el peñasco, ¿sí? O sea, la porción petrosa del hueso temporal, hasta el borde, ¿sí?, del surco occipital superior, que es el formante del seno, ¿sí? De esta manera nosotros podemos dividir a la cavidad, ¿sí?, con su visión endocraniana en varias regiones. La región más anterior se la va a denominar fosa craneal anterior. Vamos a tener lateralmente dos fosas equivalentes, derecha e izquierda, que son la fosa craneal media, derecha e izquierda. Y por último, hacia atrás, vamos a tener una gran fosa, que es la fosa craneal posterior. En este sector, bien, este sector medial que queda justo por arriba del cuerpo del efenoides, o sea, en contacto directo, esto que podemos observar acá es la cara superior del cuerpo del efenoides, vamos a encontrar esta región que se denomina región celar o región de la silla turca. De esta manera vamos a poder observar entonces esta división en 5 regiones, 3 impares, fosa craneal anterior, silla turca o región celar,
fosa craneal posterior, y dos regiones laterales que son las fosas craneal media, derecha e izquierda. ¿Por qué es interesante o por qué es relevante? Más allá de las estructuras a futuro que tenemos que considerar, obviamente que si la fosa craneal anterior está íntimamente relacionada con el lóbulo frontal, la fosa craneal media está relacionada con el lóbulo temporal, la fosa craneal posterior está relacionada con el cerebelo. Bueno, esas son cosas que son obviamente más que importantes, pero en este punto lo relevante es que nosotros podemos dividir para hacer un mejor aprendizaje y un mejor orden de lo que son las estructuras a detallar en la vista endocraneal de la base del cráneo. Y comenzando desde anterior hacia posterior, vamos a poder observar en la zona media un orificio que se denomina agujero ciego. Está justo por delante de una protrusión, de una apófisis en forma de cresta de gallo, por eso se la denomina apófisis cristagalli. A los laterales vamos a encontrar una estructura ósea extremadamente delicada con múltiples perforaciones, de 7 a 10 perforaciones de cada lado, incluso hasta puede tener más, que se denomina lámina cribosa. ¿Por qué? Porque parece una criba, una lámina que está multiperforada. Esta región, bien, corresponde a lo que es la la lámina horizontal del etmoides. Bien, lateralmente a estas estructuras vamos a ver una gran prominencia que se va a denominar protuberancia orbitaria del frontal, y hacia atrás vamos a poder observar una región media que ya tenemos parte de lo que es el efenoides, en parte de lo que es el ala menor del efenoides, y una región central que se la denomina meseta quiasmática, justo justo medialmente ubicada, o sea, entre los dos conductos ópticos. Obviamente que acá estamos viendo el orificio, no estamos viendo el conducto en sí. Ahora pasaríamos a lo que es la fosa craneal media. Iniciamos con esta separación entre lo que es el ala menor del efenoides y el ala mayor del efenoides, que se denomina hendidura esfenoidal. Hacia atrás y en la línea media vamos a poder observar el agujero redondo mayor. Ligeramente por detrás, en la porción entre el ala mayor del efenoides y la punta de lo que es la porción petrosa del temporal, vamos a encontrar el agujero carotidio. Descendiendo sobre lo que es el ala mayor del efenoides, vamos a observar un agujero ovalado, agujero oval. Por detrás de este, siempre sobre el ala mayor del efenoides, bien, vamos a encontrar un orificio pequeñito, redondito, que se va a denominar agujero redondo menor. Luego ya estamos entrando en parte de lo que es el hueso temporal, en el cual vamos a ver por lo general dos orificios de difícil ubicación que se van a denominar agujeros petrosos, por donde van a pasar los nervios petrosos superficiales y profundos, pero no viene al caso por ahora. Son muy pequeños y hay que buscarlos con mucho detenimiento. Y vamos a ver sobre la cara antero superior del peñasco, vamos a poder observar una pequeña eminencia que se denomina eminencia arcuata. Lateral a esta estructura, en esta región, podemos encontrar una lámina ósea muy delicada que es el tegmen tympani, que es una lámina ósea que separa la fosa craneal media de la caja timpánica propiamente dicho. Hay mucha confusión respecto del agujero rasgado anterior. Yo me voy a limitar de este lado porque es más evidente. Esto es el ala mayor del efenoides. Y esto es la unión entre el componente petroso del temporal y el ala mayor del efenoides. Esto es la sutura efenopetrosa o petroefenoidal. Se puede usar de las mismas maneras, pero fíjense cómo en este sector queda una pequeña brecha ínfima donde el peñasco queda separado de
el ala mayor del efenoides. Esta pequeña línea insignificante que nosotros podemos ver aquí es lo que comúnmente se denomina agujero rasgado anterior. El problema es que en la gran mayoría de las bases del cráneo, todo este componente óseo macizo de la punta de lo que es la porción petrosa del hueso temporal está bastante descascarado, incluso hasta roto, como sucede en este punto, donde yo estoy viendo parte del conducto carotídeo. Este es el agujero de salida, como se observa en esta imagen, pero esto falta una lámina ósea, está ausente. Bien, en este caso es muy difícil poder marcar el agujero rasgado anterior. En esto se ve perfecto, aquí, en esta imagen, bien sacada del Sobota. Si nosotros nos vamos a limitar a lo que es la fosa craneal posterior, sobre lo que es la cara postero superior del peñasco, vamos a encontrar un orificio muy llamativo, que es el orificio del agujero del conducto auditivo interno. Entre lo que es la unión entre el occipital y la porción petrosa del temporal, vamos a poder observar que hacia adelante están fusionados, una fusión muy dura, y hacia atrás también, pero en la región media vamos a poder observar una gran brecha ósea, que es lo que comúnmente se denomina agujero rasgado posterior. Y para no confundirse, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar y seguir lo que es el surco del seno sigmoideo, y este surco, este canal, nos va a llevar directamente hacia lo que es el agujero rasgado posterior. En la zona central lo que vamos a observar es el agujero magno, y si vemos con una ligera inclinación hacia adelante, podemos llegar a observar el agujero condilio anterior. Estas estructuras, hay muchísimas más estructuras a nombrar. Podemos ir mucho más en profundidad y ser muchísimo más detallistas, pero son estas las estructuras que a mi entender son las más importantes a tener en cuenta en estos momentos. Si nosotros tenemos que hacer una división del exocráneo para poder ubicar espacialmente los principales orificios o accidentes que podemos ubicar en la vista exocraneal de la base del cráneo, hacer las siguientes líneas. Una línea, ¿sí?, que corte la vista externa, que va a pasar por la base de la apófisis estiloides. Y una línea que esté pasando exactamente entre la unión maxilo-efenoidal y palatino-efenoidal. De esta manera, todo lo que se encuentra ubicado en este sector, en realidad, pertenece al macizo facial, no a la base del cráneo. La base del cráneo, en esta vista, con el macizo maxilofacial, la base del cráneo serían estos dos segmentos. Hay uno o dos preparados en la cátedra donde todo lo que es el componente anterior, o sea, el componente del macizo facial, no está. Y están viendo una base del cráneo bien típica. Pero normalmente cuando uno hace los estudios, en la gran mayoría de los gráficos, en la gran mayoría de los atlas, en la gran mayoría de los libros de texto, esta es la imagen que ustedes van a tener como referencia habitual. De esta manera nosotros podemos obviamente resaltar en esta región anterior todo lo que es el reborde alveolar o alveolodentario, ¿sí? Todo lo que es la apófisis dentaria o alveolar del maxilar, la apófisis palatina del maxilar superior con el agujero incisivo hacia adelante, la línea de sutura entre ambos maxilares, que es la sutura intermaxilar. Luego vamos a tener las dos apófisis horizontales, perdón, las dos porciones del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí?, las porciones horizontales o láminas horizontales del palatino, la unión interpalatina, bien, o sutura interpalatina, y lateralmente,
bien ubicado más próximo hacia la parte externa y posterior del palatino, vamos a poder observar los agujeros palatinos posteriores. Ya en la región media lo que podemos observar es la apófisis piramidal del palatino, que se puede observar pequeñita, que corresponde más al componente anterior, el gancho de la apófisis pterigoides, la apófisis pterigoides con su ala interna y su ala externa, y esto es la fosa pterigoidea. Bien, sobre la base de la apófisis pterigoidea vamos a poder estar observando la salida del agujero oval, y hacia posterior y externo vamos a poder observar la salida del agujero redondo menor. Y la apófisis estiloides, y más o menos a la altura de la apófisis estiloides, lateralmente, en una visión más lateral, vamos a poder observar el agujero del conducto auditivo externo. Esta sutura que tenemos aquí, ¿sí?, que es la unión, ¿sí?, entre lo que es el hueso temporal, ¿sí?, y dos porciones, mejor dicho, del hueso temporal con el hueso timpanal, son básicamente dos estructuras propias del hueso temporal, es la sutura petrotimpánica o sutura de Glaser. Bien, nada, es de relevancia porque en primera instancia nos separa la porción no articular de la porción articular de lo que es la región esta, para lo que es la articulación temporomandibular. Bien, y en segunda instancia porque por esta zona pasa lo que comúnmente se conoce con el nombre de cuerda timpánica, que va a ser una anastomosis neural interesante. La van a ver a futuro. Hacia el territorio posterior, bien medial, lo que vamos a poder observar es el orificio de entrada al conducto carotidio, o sea, el agujero carotidio. Luego vamos a poder observar el agujero rasgado posterior, un orificio que va a estar entre la apófisis estiloides y la punta mastoidea, o sea, la punta de la apófisis mastoidea. Este orificio se va a denominar orificio o agujero estilomastoideo. Medialmente a la apófisis mastoidea vamos a encontrar un gran surco, bien, que se denomina surco digástrico, separado, no separado, sino y lateralmente a él vamos a poder observar otro surco que es el surco de la arteria occipital. Y en la zona central, obviamente, vamos a poder ver el agujero magno. Y esta línea blanca nos está mostrando el paso a través del conducto o agujero condilio anterior. Respecto a lo que son las regiones comunes al cráneo y a la cara, debemos considerar que formalmente se habla de 5 estructuras: la fosa orbitaria, la fosa nasal, la fosa cigomática, la fosa pterigomaxilar, la fosa palatina. Las fosas orbitarias y nasales están más que descritas y serán vistas a futuro en otras actividades. Con respecto a estas 3 estructuras, en realidad tenemos que considerar que estas 3 estructuras, la fosa cigomática, la fosa pterigomaxilar y las fosas palatinas, son progresiones en profundidad progresiva de lo que es la región más lateral de el cráneo, se ven en una vista lateral, que están por debajo de lo que es el zigoma, o sea, de la unión entre lo que es el hueso malar, ¿sí?, la extensión, la apófisis temporal del malar con la apófisis malar del temporal, forman un arco, que es el arco zigomático. Bien, este arco, todas las estructuras que están en profundidad respecto de este arco, forman parte de lo que es la fosa zigomática. La fosa pterigomaxilar es una fosa que está ubicada en la profundidad de la fosa zigomática, que va a estar específicamente entre el cuerpo del maxilar y la cara anterior y externa de la apófisis pterigoides.
desde el punto de vista de proyección a futuro, en este segmento, o sea, entre lo que es el componente de la fosa cigomática y lo que es el componente de la fosa pterigomaxilar, podemos ubicar una fosa que es muy usada hoy en día en especialidades, que es la fosa infratemporal, que es un punto intermedio entre la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Y en profundidad a la fosa pterigomaxilar vamos a poder encontrar las fosas palatinas. Estas fosas habitualmente también se la puede encontrar con el nombre de trasfondo pterigomaxilar. Pero esta descripción de estas fosas o regiones comunes a la craña y de la cara la vamos a ver con mayor profundidad un poco más adelante en el temario de la cursada. Así que con esto damos por concluido el video del día de hoy.